Jacob tuvo un desenlace amoroso un poco trágico y por los juegos de la vida terminó con 4 esposas. Literal, fue casi que sin querer, porque Jacob primero estaba luchando por Raquel, que era de la persona de la que él estaba enamorado. De repente su suegro le mete a la hermana mayor, le dice que lea muy bien, le dice que va a tener que trabajar 7 años más por Raquel. Se casa con Raquel, ya tenía 2, de pronto por estas cosas que las mujeres tenemos de querer siempre estar ganando, de estar en competencia, Lea le dio a su sierva y también Raquel hizo lo mismo, por lo tanto tenía ¿cuántas esposas? 4. Por lo que se forman varios grupos de hermanos, habían varias familias ahí viviendo en una sola casa. ¿Ustedes se imaginan el ambiente de esa casa? Debe haber sido una competencia continua. Sí, debe haber sido bastante tenso. Para rematar, José era el primogénito de la esposa por la que Jacob había trabajado 14 años, de la mujer de la cual estaba enamorado, y además había sido un hijo tan esperado porque se pensaba que Raquel era estéril. Entonces era un hijo súper deseado. Era literal el favorito. Y aunque la Biblia dice que Jacob lo amaba más que a los otros porque le había nacido en su vejez, no dudo de que todos estos demás factores hayan tenido muchísimo peso para Jacob. Vamos a empezar esta mañana. Les pido que sí tengan sus Biblias a la mano. Vamos a empezar esta mañana leyendo Génesis 37:1. Les leo, dice: Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Y aunque este versículo, ayer era lo que estaba haciendo el sermón, empezaba este versículo y parece un versículo de contexto que da inicio a una nueva historia. Sin embargo, lleva un trasfondo detrás. Para este trasfondo nos vamos a ir a Génesis 28:15. Vamos a ver qué pasó en Génesis 28:15. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les había hablado acerca de Jacob? Y cómo Jacob había engañado a su hermano, tuvo que huir del lugar donde vivía prácticamente y tenía pavor de no regresar, de haber arruinado toda su vida por completo. Sin embargo, nos encontramos con Jacob en Génesis 28:15, que acaba de tener un sueño y Dios le promete esto. Dice: Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces, Génesis 37:1, ¿qué se convierte? Se convierte en el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Jacob. Al final de todo, Dios sí le devolvió a la tierra lo que él tanto temía. En una de las peores épocas de su vida, Dios lo cumplió, letal. Y ahora va a trabajar con la siguiente generación, con sus hijos. Muy bien, vamos a empezar con el versículo 2. Dice: Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Si lo vemos así a breves rasgos, José nos hubiera caído bien. Si le hubiera conocido en esa edad a José, no le hubiera pasado a José, me hubiera caído bastante mal. ¿Por qué? Porque era bien chismoso. Era bien chismoso. Ahora yo les pregunto, aquí hay algo de peso. Cuando nosotros estamos en posición de contar a alguien las cosas que hacen otras personas, cuando nos ponemos en tela de juicio, cuando nos creemos mejores que las otras personas a las que estamos juzgando, nos creemos con la autoridad de poder tener un peso de corrección sobre esas personas. Por eso, cuando nosotros a menudo estamos teniendo juicios en nuestro corazón con otras personas, hay que analizar algo dentro porque no está bien con nosotros. Hay un problema de orgullo en nosotros. Muy bien, sigamos. A ver. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y aquí empezamos con los problemas. A pesar de que Jacob había andado con Dios ya varios años, vemos que seguía teniendo varios problemas de carácter. ¿Ustedes creen que eso está bien?
No era ni siquiera que lo tapiñaba como los papás de ahora, que yo sé que tienen su hijo favorito, pero que dicen, no, yo les quiero a todos por igual. No, dice que Jacob era abiertamente claro con los sentimientos y las preferencias que tenía hacia José. Por eso le hace un regalo evidente. Es algo súper tajante lo que dice la Biblia. Le dice, le tenía por sobre todos sus hermanos a pesar de que no era el mayor. En ese tiempo ser primogénito era lo máximo. Sin embargo, Jacob le había dado al que era su último hijo como que el puesto de primogénito. ¿Y eso qué creen? Además de todos los problemas familiares que ya existían en la casa de Jacob por las 4 familias que vivían ahí, ¿qué creen que causó en los hermanos de José? Celos, envidia. Por eso llegamos al versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. José digamos que digamos que yo creo que sí era consciente de las cosas que hacía. Digamos que Jacob creo que estaba consciente de que estaba creando un ambiente de rechazo y de competencia entre todos sus hijos con respecto a José. Creo que le allanó el camino como para que los hermanos le traten mal. Y José tampoco es que era un santito. Él sabía lo que hacía y creo que era bastante chismoso. Muy bien. Los errores de Jacob nos muestran de que a pesar de que seguimos nosotros caminando con Dios por largo tiempo, Dios sigue trabajando en nosotros en ciertas cosas, porque siempre vamos a tener algo que arreglar acá. Por más tiempo que estemos caminando con Dios, vamos mejorando en unas cosas, pero Dios sigue teniendo que arreglar ciertas cosas en nuestro corazón. Vamos a leer Génesis 37:5. Dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo dieron más que nunca. A los 17 años les llegó este sueño, pero este sueño prácticamente se cumple a los 30 años. Pasaron 13 años para que se cumpla el sueño. Yo les pregunto, ¿por qué Dios le da ese sueño tan pronto a José? ¿Por qué no esperó a que sea un niño más maduro? No esperó a que crezca un poquito. Lo único que se me ocurre es que Dios en el transcurso de esos 13 años tuvo que forjar el carácter para que José pudiera cumplir ese sueño. Y nos llevamos a Filipenses 1:6, que dice... Jorgito, si me puede ayudar con la Biblia, ya luego nos vamos a ver. Filipenses 1:6. Algunos se lo deben saber de memoria. Papá Dios siempre sigue trabajando con nosotros, en todo momento. Siempre sigue forjando nuestro carácter para llevarnos a cumplir los sueños que Él tiene para nosotros. Aquí hay un testimonio. No es un testimonio, es una historia, más o menos para verlo. Es como cuando nosotros tenemos las matemáticas, o a mí en particular no me gustaba el lenguaje. Hasta ahora no me gusta mucho leer, no me gusta escribir, para nada. Entonces yo pensaba que ya pasaba a cierto grado de la escuela y ya nunca más volví a ver lenguaje. Pero si pongo, literal lo vi hasta la universidad, ni siquiera en arquitectura me salvé de eso. Y es algo así, como que cada vez vamos pasando de nivel y las cosas se vuelven más difíciles y las pruebas nada más aumentan de nivel. Por ejemplo, Dios tuvo que corregir muchas cosas conmigo. En mi tonto pensamiento inexperto pensaba que terminaba la universidad y ya estaba. Ahora sí entro al campo laboral, voy a arrasar. Pero no, resulta que en la universidad era un problema que yo no veía, pero yo era una persona muy dependiente. Tenía un compañero con el que hice trabajos desde tercer ciclo y literal fue mi compañero de trabajos desde tercer ciclo hasta la tesis. La tesis la hice con él y me acostumbré tanto a trabajar en equipo que literal empecé a tener una dependencia laboral hacia esa persona. Cosa de que yo le decía, Diosito, por favor, que se abra una vacante laboral donde trabaje este chico, para ir a trabajar iguales. ¿Y saben qué hizo Dios? Me gradué y un tiempo después de estar buscando trabajo, me abrió la puerta de una oficina donde, adivinen qué me tocó. No, hubiera sido una respuesta de Dios, pero no. Dios quería que trabaje en mi independencia laboral, me mandó a trabajar sola. Literalmente era yo en una oficina, no tenía ni un pana con quien hablar. Literal pasaba con la radio todo el día porque no había quien me ayude, no tenía quien preguntar, me tocó aprender a trabajar sola. Y es así, van pasando los años, como que ya voy pasando esa prueba. Y por ejemplo, esta semana he venido teniendo algunos problemas en el trabajo, cosas que no me cuadran, cosas que digo, esto no está bien, como que ya uno empieza a incomodarse de las cosas y empieza a pensar,
y ahora será de cambiar de trabajo. Y ayer justo empezaba a tener estos problemas de nuevo, y cuando estaba escuchando unos sermones para poder cuadrar justo lo de hoy, ayer por equivocación me topo con un sermón que no hablaba de José, pero que estoy segura que Diosito me mandó porque le decía a mami y me dio a palazos. Así. En lo que yo pensaba que tenía razón, resulta que Dios me dio ese mensaje para lo que iba a venir ese día. Ayer tuve un día full complicado en el trabajo, y si no hubiera sido por ese mensaje, y eso es algo, una dirección, es en lo que Dios me está diciendo, esto te falta, hay que trabajar en esto, todavía tenemos que hacer esto. Entonces ese es el trabajo continuo que Dios va viendo en ti y que va haciendo con nosotros. En cada uno de nosotros es una manera diferente. Él ve las cosas que nos faltan y quiere seguir forjando nuestro carácter. Así lo hizo con José. Vamos a continuar con José. Nos quedamos en que él había tenido un sueño, ¿no es cierto? Entonces, la primera recomendación de esta mañana es, si Dios te dio un sueño, quédate callado. ¿Por qué la manía de contar las cosas? Pero Arsenal, ¿por qué no puedo contar las cosas? Porque lamentablemente el ser humano tiene un corazón egoísta, envidioso. No nos gusta ver a las otras personas felices. Por eso, cuando Dios te da un sueño, es algo entre tú y Dios. Trabájalo contigo y con Dios y anda caminando sobre eso. El segundo, vamos a ir a Génesis 37:8. Dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? Para contexto, José les cuenta el sueño, ya adivinan de qué era el sueño. José les cuenta el sueño de que todos han estado cargando sus gavillas de cebada y que de repente la suya se quedaba parada y se elevaba y las otras se inclinaban ante él. Entonces, José mismo se las buscaba. Así que dice, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Tomando en cuenta que era el hijo menor. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. No solo era lo que soñaba, era la forma en la que lo decía. Si le odiaban por eso, ¿cómo hubiera contado esos sueños? ¿Qué creen que hubiera habido en la forma de contarse los sueños de José? Era orgulloso, lo contaba con arrogancia. Era bien pedante, muy bien. Entonces, aquí podemos ver arrogancia igual orgullo. ¿Sabían que el orgullo está asociado con la inseguridad? Dice que cuando tú ves una persona orgullosa en cierta área es porque tiene inseguridades en esa área. El orgullo es querer hacer saber a otras personas nuestros logros. Queremos sobresalir mediante eso y tapar las inseguridades que nosotros tenemos. Y a veces convertimos en esos logros en nuestra identidad. El otro día es una de las cosas que me pasa bastante, es que están conversando conmigo y yo de repente hago esto, fue porque se me vino un recuerdo vergonzoso solamente y estoy así como que, ay, Señor, qué genia que eres. Y fue algo que me pasó en el clan. Tuve mi evaluación en el gimnasio en el que estoy ahora, me hicieron una evaluación previa para saber cómo estaba mi movilidad, cómo estaba mi postura, y resulta que el coach que me estaba haciendo la evaluación me dice, oiga, dice, ¿y usted en qué trabaja? Yo le digo, soy arquitecto. El señor me dice, ya dice, pero ¿en qué trabaja? O sea, ¿qué hace? Y yo me acuerdo y me pongo roja porque saqué a relucir mi orgullo y mi identidad estaba en qué, en mi profesión. Y ahora cada que le veo, qué vergüenza decir. Lo que el señor quería saber era en qué posición trabajaba yo todos los días para ver cómo estoy afectando mi postura, si es que me siento bien, si es que paso caminando, y yo soy arquitecta. Entonces, muchas veces ponemos nuestros logros como identidad. El tema que yo les quiero preguntar esta tarde es, ¿dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu identidad? Es un tema importante y muy poco tratado. Me daba mucho este tema en el colegio. Y a veces uno lo toma como que, no pasa nada. Pero el tema de la identidad es muy importante. Lo vemos en la tentación de Jesús. Cada tentación, ¿con qué empieza? ¿Con qué frase empieza? Si eres el Hijo de Dios. ¿Sabías que el diablo lo primero que intenta afectar es tu identidad? Lo mismo lo hizo con Jesús. Le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Quería que lo demostrara. ¿Y Dios con qué le responde? Jesús con qué le respondió. Con un escrito estaba, porque su identidad estaba en las palabras de su Padre. Ahora yo les pregunto, ¿quién dice Dios que soy yo? Vamos a
Les voy a dar una prédica rapidísima así de la identidad y luego seguimos con José. Muy bien. Eres su obra maestra, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos con la siguiente. Eres su hijo adoptado y amado, Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos con el siguiente. Eres perdonado y libre del pasado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres de un valor incalculable, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres protegido. Isaías 43:1, uno de los versículos más bonitos. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Salmo 139, del 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y el último, fuimos creados con propósito. Jeremías 3:5. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré por profeta a las naciones. Salmo 139:6. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Nosotros tenemos propósito, venimos aquí por algo. Esa es la identidad que Dios nos da. Ahora, hay un hilo muy fino, porque nosotros a veces nos agarramos de esto y nace en nosotros un orgullo. Por eso hay dos claves para mantener esto en donde debe estar. Primero es saber quiénes somos, dónde está tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Y segundo es saber quiénes fuimos. Y se conecta con Juan 15:5, que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces yo en Dios tengo identidad, pero sin Dios no soy nada. Ahí está el equilibrio en mantenerme, que no me lleve el orgullo. Conectando con José, no hagas de los sueños o dones que Dios te dio tu identidad. No les pongas por encima de Dios. No te olvides del dador de esos sueños. No te olvides de quien te va a llevar a dar eso. Porque si lo hago me va a atacar pasar por la cisterna. Resulta que José, luego de que les cuenta los sueños a sus hermanos, le cuenta otro sueño donde también su padre y su madre lo adoraban. Su padre le habla. Pasa un tiempo y los hermanos de José se tienen que ir a una ciudad que se llama Dotán con los rebaños. Y pasado un tiempo, Jacob le dice a su hijo, por favor, anda a verles a tus hermanos y tráeme reportes. Quiero saber qué están haciendo. Entonces ahí va José con su misión. Va José y les encuentra en Siquem. Y cuando le vieron de lejos, nació todo ese odio que tenían adentro. ¿Y qué pasó? Primero planearon matarlo, pero Dios siempre está dirigiendo las cosas y sabe cómo las hace. Al final le terminan lanzando en una cisterna. Y es aquí cuando yo digo que cuando nosotros ponemos nuestros sueños como identidad en vez de Dios, nos toca siempre bajar. Por eso, conectado a esta frase de cisterna, a mí me gusta llamarlo que siempre en la vida te da un ubicatex. Es una pastillita que a mí me gusta pensarlo como una pastilla. Te dan un ubicatex. Me han dado un montón de esas pastillas. Este término del ubicatex lo aprendí en la escuela. A mí me gustaba mucho jugar básquet. Y yo sabía que ya me estaba creyendo un poquito más y ya se me venía un ubicatex. Siempre perdíamos. Nos pasó en octavo de básica. En octavo de básica nos tocaba jugar con los de noveno a la final. Y eran altísimas. Y yo decía, no vamos a ganar. Pero resulta que lo hicimos. Fuimos campeonas 5 años seguidos de todo el colegio. Y adivinen qué pasó el sexto año. Perdimos con las que eran nuestras rivales directas, así nos humillaron. Fue un ubicatex. Me pasó también en el colegio. No era así genia como mis dos hermanos, pero no tenía malas notas. Me habían exonerado de todos los exámenes de sexto curso y yo estaba pechito paloma. Estaba feliz.
hasta que entré al propedéutico de la universidad y me quedé en lista de espera. Así Diosito mío. Me quedé en lista de espera y estaba preocupada porque no me había ido tan bien como yo quería que me vaya en el examen del CENESID. Por lo tanto, no tenía mi cupo asegurado en la universidad. Literal, rogaba que me den un cupo porque era mi última opción de entrar ese año. Y pasó también en las prédicas. En las prédicas que estaba dando ahora. Resulta que las primeras prédicas yo salía y los hermanos me decían, qué bien, Nachicita, qué lindo su mensaje. Gracias por su mensaje. Y resulta que hasta que cuando prediqué algo que no les cuadró a los hermanitos y me armaron aquí un mega lío. Pero fue un ubicatex. Yo no quería volver a predicar, pero fue algo que me ubicó. Entonces, cisterna igual ubicatex. Hay veces en las que Dios te tiene que bajarse tu orgullo para que puedas continuar, para que puedas crecer. ¿Qué pasa cuando estás en la cisterna? Hay una película de niños, no sé si la han visto, se llama Sing. Sí, hay una frase muy linda cuando este animalito toca fondo y dice, pero ¿sabes qué? Es un animalito muy optimista, pero dice, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo bueno de llegar fondo? ¿Qué es lo bueno de tocar fondo? Que solo puedes subir. Y lo bueno de estar en la cisterna es que ya no puedes mirar más abajo, lo único que te queda es que mirar arriba. Entonces te ayuda a poner pies en la tierra y acordarte de quién te dio ese sueño. Pone tu identidad nuevamente donde debe. Te acuerdas que sin Dios no eres nada. Y pone tu confianza nuevamente en Dios. Los mercaderes, pasan unos mercaderes ismaelitas, llevan a José, lo venden como esclavo. ¿Qué habrá sentido José cuando estaba en camino a Egipto? Primero, ni siquiera de haber sabido dónde iba. Pero supongo que estaba sintiendo pánico, tenía un terror horrible, no saber qué le iba a pasar, era un tema de incertidumbre, pero José no eligió la victimización, porque se pudo haber quedado ahí abajo pensando en todo lo que le habían hecho sus hermanos, sino que decidió agarrarse de la mano de Dios para seguir el resto de lo que fuera que le tocaba. Y vamos a ver qué pasó. José llega a Egipto y es vendido a Potifar como esclavo. ¿Y qué pasa en la casa de Potifar? Vamos a leer Génesis 39 del 2 al 6. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre sus cosas. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. ¿Qué pasó con José? José entregó todo a Dios y empezó a prosperar en lo que hacía. A pesar de que era esclavo, fue el mejor. Fue el mejor tanto así que literal llegó a ser administrador, un mayordomo de toda la casa. Dice que Potifar no se ocupaba por nada, que literal solo se preocupaba por lo que iba o no a comer. Pasa esto de la esposa de Potifar y vuelven las pruebas. Termina José en la cárcel, pero seguía José agarrado de la mano de Dios. Y vamos a ver en Génesis 39, del 21 al 23. Otra vez dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía más que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. A pesar, por más abajo de lo que se piensa que estaba José, Dios siempre que lo prosperaba y en lo que hacía era el mejor, porque Dios estaba con él. Ahora sí, el carácter de José ya había sido lo suficientemente trabajado como para que pudiera ir al palacio. Y eso pasó 13 años después. Fue una etapa de crecimiento y fue una etapa en la que José puso todo en las manos de Dios. Vamos a leer Génesis 41, del 50 al 52.
Dice, durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, para los que se preguntan de dónde es mi nombre, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. José entregó todo lo que tenía a Dios. Le iba bien, le iba mal, todo lo que hacía lo entregaba a Dios. Estaba agarrado de la mano de él. Y vamos al texto central de esta tarde. Es Génesis 50-20, ya para terminar. Al final pasan los 7 años de hambruna, pasan los 7 años, de abundancia, llegan los 7 años de hambruna, él se reencuentra con sus hermanos. Y cuando muere Jacob, su padre, sus hermanos pensaron que José iba a coger algún tipo de venganza contra ellos. Sin embargo, José les dice algo, dice, ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ya no era orgullo lo que le causaba el sueño, sino que ahora vio propósito y vio a Dios manejando todo. Dios no solo le dio prosperidad laboralmente hablando, sino que también sanó sus heridas. Dios le llevó por un camino tal que José terminó perdonando a sus hermanos y a todo lo que le habían hecho. O sea, fue un trabajo, Dios cerró el círculo, fue un trabajo integral. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. No les digo acérquense a Dios para que puedan tener el trabajo de sus sueños, van a llegar al tope, sino que en el sueño que Dios te dé, Dios te va a hacer cerrar el círculo, va a trabajar en ti en todos los aspectos, cosas que tienes que sanar. Por eso Dios está viendo cada cosa en nosotros para poder seguir trabajando. Lo único que tenemos que hacer es no soltarnos de la mano de Dios, entregarle a Él todo. Y era tal la confianza que José creó en Dios. Hay un versículo bonito que papi lo tocó en la mañana, que es Hebreos 11:22, y es el último versículo que vamos a ver. Hebreos 11:22 dice, fue por la fe José que cuando iba a morir declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó a que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. José había creado una conexión una fe tanta en Dios que les dio a sus parientes una orden para 400 años después, porque ¿cuánto tiempo quedaron ahí esclavos en Egipto? 215 años. Yo tenía entendido que era 400, discúlpenme. Pero sí, era tal la confianza de que Dios iba a venir a sacarlos del pueblo de Egipto que José les dio una orden para allá. Entonces, a lo que voy esta mañana es que esta mañana decidamos poner a Dios en el centro. Que veamos si es que no tenemos algún sueño, algo que Dios nos ha dado, algún don, que lo estamos poniendo tal vez por encima de Dios, y aprendamos a verlo a Él en todas las cosas. Sean cosas buenas, sean cosas malas, a pesar de que pensemos que estemos atascados, sepamos que Dios sigue trabajando en nosotros, Dios sigue forjando este carácter y lo va a hacer hasta el día de su venida, como decía Filipenses 1:6. Y en ese proceso cerraremos el círculo, encontraremos sanidad, paz con las demás personas, pero aprendamos a entregarle todo a Él.